Sí, la primera comedia romántica del año. No, aún no voy a hablar de Parasite, Jojo Rabbit, 1917, Perdida, no, hay prioridades. Ya estamos en la temporada de premiaciones y a México y Latinoamérica ya están llegando todas estas películas que competirán por los Oscars. Pero increíblemente vi esta película primero que todas esas. ¿Y qué? ¿Iban a subir un video en el día de estreno? Sí, si todo sale bien, este video se estrenará el día 24 de enero, que es el día en que se estrena esta película. Así que podrás verlo cuando quieras ver la película o antes de ella. Y sí, ya viste su nombre en el título del video, pero no lo he mencionado, así que simplemente hagámosla oficial. La película misteriosa es Cindy la Regia. Ahora, ¿qué fenómeno es esta película? Ya tiene algo de tiempo que he escuchado cosas buenas de esta historia, que la comedia, que el enfoque, que es diferente, las críticas han sido prometedoras y eso simplemente llamó mi atención. ¿Por qué le está gustando a la gente esta película? No, en serio, ¿por qué a la gente le está gustando tanto esta película? Digo, o sea, sí veo por qué les puede gustar, pero no sé en concreto por qué les está gustando tanto. Pero bueno, ya voy a indagar un poquito más después en eso. Cindy la Regia es una película que está basada en el cómic del mismo nombre, una tira cómica que a través de un humor blanco y medio fresón busca presentarte ligeras críticas sociales y hacerte reír por un rato. Y esa se supone que es la esencia de esta historia. Yo creo que sí lo es, pero con un enfoque diferente. Cosas obvias que se tienen que adaptar a un lenguaje cinematográfico y además a un público más general. La premisa es algo simple. Cindy es esta niña de mamá y papá que ha vivido toda su vida en Monterrey, con una vida planeada, un amor predestinado y una mentalidad fija. Y todo esto cambia en el momento en que ella decide irse a la CDMX, o sea, CDMX, a vivir con su prima. Esta es una historia que plantea un choque cultural entre los hábitos, la moda, los amoríos, las ideologías y las perspectivas sociales que tienen ambas ciudades. Cindy llega de una ciudad y una mentalidad tan determinada y construida a vivir unos días, semanas completamente diferentes. Si has visitado la Ciudad de México y eres una persona en promedio joven, probablemente conoces esta perspectiva mucho más abierta, mucho más energética y mucho más liberal que tiene nuestra bella capital. El movimiento social, el patriotismo, el humor, la diversidad, el estrés y el caos son varias de las cosas que simplemente sientes cuando estás ahí. Cosas que puedes vivir con simplemente pasar de un lugar a otro. Y ese es justamente mi punto. Independientemente del foco principal de la historia, creo que sí se puede sentir cierta relación de cercanía a esta ciudad, si la has visitado. Representan a la Ciudad de México de una manera mucho más orgánica. Usualmente están cambiando de un enfoque de nivel social a otro y esto se siente completamente natural. Como si anduvieras por ahí por Chapultepec, Universidad, comiendo un heladito, comprando algunas cosas y de repente te quisieras ir a la Roma o Polanco para continuar con tu cita. Algo natural. Estoy mencionando esto porque usualmente las películas de este estilo se meten en un enfoque mucho más indie y mucho más fancy de la ciudad. Algo que realmente no es para muchos. Tampoco es como que wow, así siempre se ve la ciudad, pero creo que sí tienen los pies más aterrizados. Pasando a otra cosa, creo que tengo que hablar de las actuaciones. Again, no soy maestro de actuación ni nada por el estilo, pero creo que uno puede identificar perfectamente bien quién le metió más desempeño y más ganitas a su personaje. Cassandra Sánchez Navarro, quien interpreta a Cindy, realmente se ve comprometida con su papel. Y no lo digo por el acento o algo por el estilo. Que o sea, tipo, no le sale tan mal, A mí se me sale mal ya. Es más bien por el comportamiento y las acciones de Cindy. Interpreta a esta chica motivada, inocente, feliz y perspicaz que completamente lidera esta historia. Sí se siente el personaje, la imagen de Cindy, y quiero creer que Cassandra la interpreta le da un toque personal a la esencia de ella. Y el otro rol del que voy a hablar es el de Regina Blandón. Ella interpreta a Angie, la prima de Cindy. Siendo honestos, su personaje es algo diferente a lo que ha hecho últimamente. Una chilanga al 100% que presenta un discurso de movilización, aceptación, no discriminación y empoderamiento femenino. Creo que ambas actrices se les pone en un lugar que las saca de su zona de confort y en ambas vertientes las ayuda a construir personajes que sean mucho más cómicos, mucho más energéticos, mucho más determinados y mucho más liberales y que a su vez se sientan naturales con la historia que se está contando. Y eso me recuerda a otra cosa, la comedia dentro de esta película. A la par de la historia original, esta historia presenta un humor blanco, simple, fresón, que poco a poco se va manchando con un poco de mexicanismo y burlas. Justo lo de los choques. No son los chistes típicos de las comedias románticas de hoy en día, se sienten un poquito más pensados para el enfoque de esta historia y a su vez nos presentan algunos momentos de humor negro o de doble sentido. Una combinación que se agradece porque le da un enfoque diferente de las películas que hemos visto.
Ya hablé de las cosas buenas, digo, realmente buenas. Y claro, también tiene cosas promedio como un amor de segundo plano, un cast llamativo o la producción. Y también cosas malas como el hecho de que el personaje de Cindy no se desarrolle casi nada. O sea, sí, pero creo que no del todo. Simplemente creo que lo que sucede es que en un principio tenemos un personaje mucho más disperso y al final simplemente le dan una forma completa al personaje. Las subtramas sin concluir, los repentinos saltos temporales o muchas más de las cosas con las que sí se parece a películas previas. Sí entiendo por qué a la gente le gusta. Te entretiene, a mí me entretuvo, le da una perspectiva diferente a las películas mexicanas de hoy en día, pero no es como que sea tan diferente. Yo pondría las comedias románticas mexicanas aquí y Cindy la Regia aquí. No, aquí. O sea, lejos, pero no tan lejos. Pero bueno, tal vez yo no la percibí de la manera correcta. Así que con todo lo ya hecho de Cindy la Regia, yo le doy a esta historia un 3 de 5. Quisiera saber qué es lo que opinas de esta historia. Cuando la veas, ¿te gustó? Tal vez solo yo soy el pesimista, tal vez no. Pero bueno, muchas gracias por este video. También muchas gracias a Tania Medina y a Videocine que me invitaron a ver esta película, que sí disfruté. Y bueno, te voy a dejar mis redes sociales en algún lado de la pantalla, más o menos por aquí, siempre las dejo por aquí, para que vayas y me sigas, nos conozcamos un poquito más y veas mis tonterías de mi día a día. ¿Y qué más? Ah, sí, también te invito a que te suscribas a este canal para que crezcamos juntos y veamos más películas juntos. Y también le puedes compartir este video a tu amigo el Regio, a la novia de tu amigo el Regio, al perro de tu amigo el Regio, o a quien tú quieras, porque sé que también les podría gustar, para que todo el mundo vea esta película. Digo, está entretenida, no voy a decir que no, la neta sí. Y ya, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente historia. La verdad, sí me siento como de que mujer empoderada. ¿Sabes cómo? ¡Qué bárbara! Lady Metro, tú. Oye, por 6 pesos. Sorry si no vuelvo, pero hay que ponerse donde uno quiere estar. Así que no me pierdan la pista y sigan mi feed. Los amo. Soy Cindy la Regia. Con una vida planeada, un amor predestinado, sí. Predestinado.